Bien, ¿alguien tiene alguna duda? Sois 13 y tiene que haber 30 y tantas personas aquí. Yo os lo aviso. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? Vale. Bien, pues en el tema correspondiente a los streams, que es con el que estamos trabajando, aquí os estoy colocando todo lo que vamos haciendo semana a semana, con los enlaces ya también directos a las clases. Bueno, pues aquí, con los proyectos que vamos haciendo, tenéis un apartado que es de prácticas. Entonces vamos a empezar a hacer la práctica A. ¿De acuerdo? Bien, pues este es el enunciado de la práctica A. Lo que nos dice es que se dispone de un fichero CSV, productos CSV, en el que cada línea de ese fichero describe los datos de un producto. Bien. Los campos de que se compone el fichero son los siguientes. Referencia, nombre, stock, precio. Luego mi fichero será un fichero de texto en el que cada línea hace referencia a un producto. En esa línea de texto hay distintos campos que están separados por un delimitador. Ahí igual que fuese dos puntos, punto y coma, ¿de acuerdo? Vale. Y esos campos serían la referencia del producto, nombre de producto, stock y precio del producto. Vale. Dice que a partir de ese fichero se quiere realizar el siguiente proceso. Bien. Obtener una lista conteniendo objetos de la clase producto asociados a cada uno de los productos descritos en el fichero CSV. Entonces, por cada línea, nosotros tenemos que generar un objeto producto. ¿Vale? En la clase producto, las propiedades referencia y nombre, correspondientes a los campos referencia y nombre, serán de tipo string. Las propiedades stock y precio, correspondientes a los campos stock y precio, serán respectivamente de tipo entero para el stock, doble para el precio. ¿Vale? Bien. Una vez tenemos nuestra lista de objetos producto. Dice, serializar esa lista de objetos producto en un fichero al que llamaremos productos ser. Productos.ser. ¿Vale? Tenemos que crearnos un fichero binario en donde tenemos que serializar esos productos. Vale. Posteriormente tendremos que deserializar los datos contenidos en el fichero productos.set, obteniendo una lista conteniendo los productos ahí almacenados. De la misma forma que escribimos el fichero, ahora leemos el fichero y obtenemos una lista de objetos productos. Vale. Dice, tanto la serialización como la deserialización, se entiende que de los objetos productos, podrá realizarse de diferentes formas. Por tanto, la tarea, la de serializar y deserializar, estará descrita por una interface que llamaremos productos ser-des. Ser de serializar, des de deserializar. ¿De acuerdo? Y ese interface va a tener estos dos métodos. Serializar me pasa como parámetro un object output string y me pasa como parámetro una lista de objetos producto. Y yo tendré que serializar esos productos aquí. Deserialice, proceso inverso. A mí me pasan un object input string y yo tengo que devolver la lista de objetos producto contenida aquí. ¿Vale? Luego, la funcionalidad de serializar y deserializar viene descrita por este interface. Y viene descrita por el interface porque la podemos hacer de distintas formas. Quiere decir que tendremos que implementar ese interface mediante clases en donde en cada clase implementaremos esa deserialización y deserialización de una forma concreta. Nos dice,
Las dos posibles formas de serializar y deserializar objetos producto, por tanto, las dos posibles implementaciones del interface productos SERDES, serán: en el proceso de serialización se escribirá en el flujo cada uno de los objetos productos contenidos en la lista que se recibe como parámetro. Es decir, escribimos cada uno de los objetos producto. ¿De acuerdo? En el proceso de serialización se considera que el flujo estará formado por muchos objetos producto que tendremos que leer individualmente y almacenarlos en una lista que finalmente devolveremos. Esta lista que finalmente tenemos que devolver. Esa será una posible implementación de este producto SERDES. Otra implementación. En el proceso de serialización, en el flujo se escribirá el propio objeto lista. Me pasan la lista y yo escribo ese mismo objeto lista. ¿De acuerdo? Y que contiene todos los objetos producto. En la deserialización se asume que el flujo solo hay un único objeto que en sí es de tipo lista de producto. Bien. Nos dice que el programa Java está integrado por las siguientes clases, o al menos por las siguientes clases. Clase main, que será la que contendrá el punto de entrada a la aplicación. Se supone que es la que contiene el método main, ¿de acuerdo? Que describe el programa. Clase productos CSV Reader. La funcionalidad de esta clase será la encargada de obtener la lista de objetos productos a partir del fichero CSV. ¿Vale? Tendrá que tener alguna funcionalidad donde yo le pase el fichero CSV y ella me devolverá la lista de objetos productos. Productos CSV Parser. La funcionalidad de esta clase será la creación de un objeto producto por cada línea de fichero CSV. Nos dice que esta clase será utilizada por la clase productos CSV Reader. Es decir, esta clase tendrá que tener una funcionalidad a la que yo le pase como parámetro cada línea del fichero CSV, o sea, una línea de fichero CSV, y ese me va a devolver un producto. ¿De acuerdo? Esta es la encargada de leer todas las líneas de producto. Por cada línea de producto tendrá que invocar a esta para obtener el objeto producto. Esta de alguna forma lo tendrá que almacenar para devolverme esa lista de objetos producto. Productos Binary Writer, encargada de crear el fichero binario conteniendo los datos de los productos. Esta dependerá de la funcionalidad productos SERDES. Va a depender de esta. De este. Y por tanto, de alguna forma tenemos que pasar como parámetro o bien esto o bien esto. ¿Bien? Productos Binary Reader, encargado de obtener del fichero binario la lista conteniendo los objetos producto. ¿Vale? A mí me pasan el fichero, asumo que es fichero binario. Esta también dependerá de productos SERDES y esta me va a devolver la lista de objetos producto. Vale. Productos SERDES by Object. Implementación de la funcionalidad producto SERDES en la que la lectura y escritura se realizará por cada objeto producto. Es decir, esta implementación A, esta solución A, vendrá determinada por esta clase. Esta clase será la que implemente el interface producto SERDES y realice la serialización y deserialización según el criterio indicado por A. Producto SERDES by Container. Implementación de la producto SERDES, implementación de este interface según lo descrito en el apartado B. Es esta clase. ¿Vale? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, fijaros, a lo que tenéis que empezar a acostumbraros ya no es a escribir un programa y que el programa funcione, sino que a escribir un programa bien. Y el programa estará bien cuando vosotros tengáis lo que se conoce como responsabilidad única. Es decir, cuando defináis un método, que ese método solamente tenga una responsabilidad, que haga solamente una cosa. Si definís una clase, que esa clase o bien realice una única tarea, o bien que cada método que contenga solamente una tarea. Eso quiere decir que vosotros no definéis una clase que haga de todo, no.
definiréis varias clases donde cada clase se encargará de algo concreto. Y luego combinaréis todo eso. ¿De acuerdo? Esto de la responsabilidad única es uno de los principios SOLID que vais a tener que empezar a trabajar. Y cuando digo principios SOLID, son principios de buena práctica de programación orientada a objetos. ¿De acuerdo? Entonces, ya no se trata de saber programar o que hacer un programa que me funcione bien, no. Hacer un programa que funcione, por supuesto, pero que esté bien planteado. ¿Vale? Entonces, de lo que vamos a intentar ya es buscar cosas y definir clases o definir métodos que se encarguen de eso, y solo de eso, de tareas simples. ¿De acuerdo? Vale. Pues, manos a la obra. Nos vamos a poner a crear un proyecto que vamos a llamar Práctica A. Vale. Pues nos creamos un proyecto y volvemos a repasar cómo se crean proyectos en Java. ¿De acuerdo? Vale. Pues, New Project. Nombre del proyecto, decimos pues Práctica A. Ubicación, donde queráis. Marcáis una carpeta y dentro de esa carpeta es donde se creará la carpeta, que se llamará exactamente igual al proyecto, y en donde ubicará todo el código fuente del proyecto. Vale. Lenguaje de programación, Java, el sistema de construcción, Maven, y la versión del JDK, versión 17. Vale. Y lo que me piden es el Group ID y el Artifact ID de mi nuevo proyecto. Vale. Pues es UPSA Sistemas Bases de Datos 2, práctica A. Artifact ID, práctica A. El grupo ID hasta sistemas de base de datos 2, sin práctica. Así. Es un sistema de base de datos 2, Artifact ID, práctica A. Creamos el proyecto. Bien, este es el ficherito POM que nos ha creado. ¿De acuerdo? Group ID es un sistema de datos 2, Artifact ID, práctica A, versión, vamos a ponerle la versión 1.0.0. Hemos modificado el ficherito.pom lo grabamos para que tome efecto los cambios. Vale. Y empezamos a crear clases. Primero, jerarquía de paquetes. Botón derecho, New. ¿Para cuál? Sí. Ah, yo he pulsado comando S, que es el save all. Save all es comando S. Entonces, primero vamos a crear el paquete. New package. Entonces, el paquete es UPSA sistemas bases de datos 2, sistemas bases de datos 2, punto práctica A. Vale. Y yo, como nombre de paquete, Group ID, Artifact ID.
Y ahora dentro de este paquete, nuestras clases, que a su vez podremos organizar en paquetes. Primera clase. Mira, la primera clase que sea la creación de la clase main, que es la primera clase que me solicita. Pues creamos una clase main y ahora esta clase va a ser la que va a contener el método main. ¿De acuerdo? Pues escribimos main, él autodetecta que o asume que queremos escribir main y pues elegimos esa opción y ya directamente me autocompleta. ¿Vale? Bueno, y ya veremos aquí qué es lo que hacemos. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, y ya que estamos, bueno, pues vamos a crearnos el perfil de ejecución para decirle que cuando ejecutemos nuestra aplicación, ejecute el método main de la clase main. Vale. Pues nos vamos aquí a los perfiles de ejecución y creamos un nuevo perfil de ejecución. Editar los perfiles de ejecución. Vale. No tenemos ninguno, vale, pues añadimos uno. Da igual que pulsemos aquí, da igual que pulsemos el botón más. Y seleccionamos perfil de ejecución de tipo aplicación. ¿Cómo queremos que se llame? Vale, pues queremos que se llame main porque queremos que se ejecute la clase que se llama main. Me dice, vale, pues según este perfil vamos a ejecutar a través de Java 17 qué clase. Y aquí seleccionamos qué clase. Me va a buscar dentro de mi proyecto todas las clases que tengan método main. Y entre todas elegimos, me dice aquí, hay una clase que se llama main que pertenece al paquete SUBSA, sistemas de bases de datos 2, práctica. Vale, pues eso. ¿Bien? Y el working directory, pues el directorio de mi proyecto. ¿Vale? Aplicamos los cambios. Okay. Y a partir de este momento, siempre que pulsemos aquí al botón del play o bien pulsemos la combinación de teclas control R, se va a ejecutar el método main de la clase main. Bueno, ¿qué más nos dice? Vale. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer sería crearnos la clase producto. ¿De acuerdo? Que tendrá que tener referencia, nombre, stock y precio. Pues vamos a crearnos en nuestro proyecto la clase producto. Donde como atributos decimos la referencia, nombre, stock y precio. Referencia, nombre, stock y precio. Vale. Y ahora podríamos aquí o decirle a IntelliJ con el comando N que nos cree el constructor, los getter y setter, el equals al hashcode, el toString, o bien decírselo a través del lombok, lo que más rabia os dé. Si utilizáis lombok, decís, vale, yo quiero un data. Pulsamos opción Enter, añade lombok al class path. Vale, me actualiza mi fichero home.xml, me mete la dependencia con respecto a la librería de Lombok y ya puedo utilizar pues, todas las clases, anotaciones, etcétera, de esa librería, entre ellas data. ¿Cuál? Perdón, lo de. A ver, yo lo voy a volver a repetir. Quito esto, voy al ficherito, quito las dependencias y dejo el fichero como estaba, el fichero POM como estaba.
¿Vale? Entonces, me voy a la clase producto y yo sé que hay una anotación data. Data. Entonces, el propio IntelliJ reconoce que data es una anotación de logbook y aquí me lo está marcando como error. Si yo me lo da como error, podéis ver el error pulsando la bombillita o podéis ver cómo se resuelve el error en lugar de picando aquí en la bombillita, pulsando Option Enter. Os aparece lo mismo. Y aquí dice, añade Lombok al ClassPath. Y eso se soluciona. Entonces, eso lo que hace es meterme la dependencia en el ficherito como XML, me mete esa dependencia y en la clase producto ya me importa el tipo de dato correspondiente a esa anotación data. Que nosotros hayamos metido data implica que, si vemos la estructura de la clase, implica que el producto va a tener constructor que recibe ningún parámetro, va a tener los getters, va a tener los setters, el equals, el hashcode, el toString, lo tiene todo. ¿De acuerdo? Fijaros que nosotros los productos los tenemos que escribir en un fichero binario. Si los tenemos que escribir en un fichero binario, el requisito que debe cumplir la clase de producto es que esa clase tiene que ser serializable. Luego, si la clase tiene que ser serializable, mi clase de producto tiene que implementar serializable. Serializable. Y diremos que la clase es serializable en tanto que tiene que implementar ese producto, ese interface, tiene que tener constructor que recibe ningún parámetro, tiene, y todos sus atributos tienen que ser serializables. Los strings son serializables, tipos fundamentales de datos son serializables. Por tanto, cumple ahora mismo, según está definida ahora, cumple todos los requisitos. Sin más que hemos añadido anotación data y hemos incluido serializable. Si vosotros queréis, a su vez, que ahora vuestra clase de producto tenga un builder, porque os va a resultar más legible la escritura del código a la hora de crear los objetos producto, en ese caso, vosotros diréis, vale, pues yo a mi clase producto, mediante Lombok, le indico a Lombok que yo quiero tener un builder para esta clase, en donde el setter prefix que sea with. ¿Vale? Y ahora tenéis que tener precaución, porque el añadir el builder a la clase producto implica que automáticamente el constructor que recibe ningún parámetro desaparece. Y en su defecto aparece el constructor que recibe todos los parámetros. Por lo tanto, ya no estaríamos cumpliendo uno de los principios de una clase serializable, en tanto que ya no tenemos constructor que reciba ninguno. Si queremos que lo incluya, ahora, por haber incluido builder y haber desaparecido ese constructor, tenemos que nombrarlo o instruirlo explícitamente. Y diríamos, no as constructor. Genérame el constructor que reciba ningún parámetro. Y ahora es el constructor que me añade. Pero ahora eso entra en contradicción con builder, porque builder exige que haya un constructor que reciba a todos. ¿Vale? Bueno, pues metemos la anotación all as constructor. Y lo tenemos. ¿De acuerdo? Ahora, nuestra clase producto será serializable en tanto que es serializable la clase, sus atributos lo son, y además tenemos constructor que recibe ningún parámetro. Nuestra clase producto ahora va a tener un builder en donde mediante métodos with vamos a poder fijar los valores en el builder correspondientes a los valores de las propiedades del objeto producto que queremos crear y para ese builder tenemos definido a su vez el constructor apropiado.
que recibe todos los parámetros. Luego, lo que es la definición de la clase producto, la tenemos. ¿Vale? Bien. Siguiente. Lo que nos dicen es, vale, vamos a tener que definir una clase que llamaremos productos CSV Reader, de forma que a través de esa clase obtengamos una lista de objetos productos. ¿Vale? A esa clase le tenemos que pasar de alguna forma como parámetro el fichero que queremos leer y se me devolverá la lista de objetos productos. Vale. Yo creo que lo primero sería tener el fichero CSV. ¿De acuerdo? Vale. La forma más fácil, utilizando Excel. Os abrís Excel. Vale. Y nos creamos una nueva hoja Excel. Y ahora asumimos que esta fila va a ser una línea correspondiente a un producto, una línea correspondiente a otro producto. Es decir, las filas serán productos y las columnas serán los campos de los productos. Me piden primer campo, la referencia. Vale, pues, por ejemplo, 4As para la referencia del producto. Nombre del producto. Pues, por ejemplo, iPhone 15. El stock, pues 25 productos. El precio, a 1.489,75. Según tengáis aquí configurado el Excel, yo en mi caso creo que es con coma. Aquí. Ya. Pero yo creo que aquí en el Excel, si no me equivoco, a mí, o al menos a mí me lo pide con coma. Porque si lo pongo en notación que separe los millares, millones, etcétera, que sería este, es cuando me hace bien la separación. Siguiente producto. ¿Ves? iPhone 15 Pro. El stock 33, pues 1.750 euros con 50. El G, un Mac Mini 10, 1.120 con 52. DES iMac de 27 pulgadas, 15 y 2.450. Y otro LE
iPad Pro E47 y 1800. Y así podéis tener los que quisierais. Y ahora, a ver si recuerdo cómo se hacía. Creo que es guardar como y formato. Pues a ver si es este, el CSV codificado en UTF-8 delimitado por comas. Y aquí tenemos opciones. En principio, a ver si tenemos otro. No, me parece que en el caso de Mac tiene que ser valores separados por comas de Mac.csv. Parece que es este. Vale, y a esto lo vamos a llamar productos CSV que vamos a escribir en la carpeta del proyecto. Luego esto lo vais a escribir en la carpeta del proyecto. Y ahora vamos al proyecto. Y aquí en el proyecto tenemos que tener ese ficherito, productos CSV. Lo abrimos y miramos a ver cómo nos lo ha escrito. Aquí realmente un CSV es un colon separated values, o lo que es lo mismo, valores separados por puntos y comas. En lugar de dos puntos, el carácter de dos puntos, es el carácter punto y coma. ¿De acuerdo? Y a todos los efectos, esto es un fichero de texto. ¿Cuál, perdón? Que no te deja. Creo que no sé dónde hacerlo. Ya me la acabo, no estoy guardando, pero no sé dónde ubicarlo. Ah, en la carpeta de proyectos, donde tú hayas dicho, donde tú has creado el proyecto. Tú fíjate que tu proyecto, aquí arriba, te pone la ruta del proyecto. Pues tienes que escribir ese fichero en esa ruta, para que te aparezca aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Digo que la forma más fácil de trabajar con los ficheros CSV es con el Excel, porque con el Excel creáis una hoja Excel y lo podéis transformar a CSV. Y luego podéis leer el fichero CSV para que automáticamente os lo abra en una hoja Excel. Entonces es lo más cómodo. ¿De acuerdo? Bien, tenemos todos este fichero. Vale, luego el fichero lo tenemos. Vale. Ahora, el Excel este ya lo podemos cerrar. Y ahora vamos a ir poco a poco. Dice que nos piden una clase productos CSV Reader, que será la encargada de obtener una lista de objetos productos a partir del fichero CSV. Vale.
Productos CSV parser. La funcionalidad de esta clase será la creación de un objeto producto por cada línea del fichero CSV. Será utilizada por CSV Reader, por esta. ¿Vale? Pues antes de crear esta clase, vamos a crear esta, porque la primera, el Reader, lo va a necesitar del parser. ¿Vale? Pues creamos la clase productos CSV parser. Creamos una clase productos CSV parser. Vale. ¿Cuál va a ser la funcionalidad de esta clase? Dicen, la funcionalidad va a ser la de crear un objeto producto por cada línea del fichero CSV. Es decir, yo le tengo que pasar como parámetro, es decir, esta clase tiene que tener un método al que yo le pase como parámetro una línea, un string, que se corresponderá con este string, o este string, o este string. Es decir, cada una de las líneas que me va a leer el reader, ¿vale? Y lo que va a hacer por cada línea es devolverme el objeto producto, que contenga esto como referencia, esto como nombre, esto como stock, esto como precio. ¿Vale? Pues esa es la clase de productos CSV parser. Vale. Entonces, y ya pues vamos a ver cosas que son propias de Java, como son. En Java existe una serie de interfaces que ya están predefinidos que contienen un único método. Y contienen un único método con el propósito de poder implementar esas interfaces mediante expresiones lambda. ¿De acuerdo? Hay un interface que es el interface function, donde en el interface function lo que me dicen es una función es, el concepto función es algo al que yo le paso un parámetro de tipo el que sea, me está diciendo que el tipo es genérico T, y me va a devolver otro objeto de otro tipo de dato, como puede ser el tipo genérico R. Yo podría decir que productos CSV parser, yo le tengo que pasar un string y él me tiene que devolver un producto. ¿Vale? Por lo tanto, si yo le paso una cosa y él me va a devolver otra, eso es una función. Como en matemáticas, y igual a f de x. ¿De acuerdo? F sería la función, x el parámetro y lo que me devuelve la función. ¿Vale? Yo tengo que decir qué tipo de dato es x, qué tipo de dato es y. ¿Vale? Pues existe el interface function, donde, y ahora de forma genérica o explícita, indico cuál es el tipo de dato del parámetro. String. E indico cuál es el tipo de dato que me devuelve la función. Luego, existe el interface function para string y producto. Y el hecho de que esta clase implemente este interface implica que esta clase tiene que implementar todos los métodos que exige el interface. ¿Cuáles son los métodos? Realmente uno. Un único método. Método apply, que recibe como parámetro t, string, y me va a devolver r, me va a devolver producto. Vale. Y yo ahora, aquí, programo lo que a mí me están solicitando. Este string, que yo puedo llamar línea, se corresponde con una línea del fichero CSV. De esa línea tengo que extraer cada uno de sus campos y a partir de ellos tengo que generar un producto. ¿Vale? Y ahora tengo, si os fijáis, una clase que tiene una única responsabilidad, que es esa transformación. ¿De acuerdo? Vale. Esta línea, decimos, esta línea va a ser esto.
donde sabemos que una línea está formada por campos. Este es un campo, otro campo, otro campo, y los campos están delimitados por este carácter punto y coma. Vale. Tenemos que extraer de nuestra línea los campos. Vale. La clase string tiene un método que es split. Ese método split, precisamente, de una string, me extrae campos delimitados por la cadena que yo le paso como parámetro. Cadena que a su vez representa una expresión regular. Yo, por ejemplo, le puedo decir, tengo los campos separados por delimitador, punto y coma. Y tiene otra versión, este método split, en donde yo le voy a indicar que además va a tener un máximo de 1, 2, 3, 4 campos. ¿Y esto qué es lo que me devuelve? Un array de strings, donde el array de string representa cada uno de los tokens. El elemento 0 representará el primer token. El elemento 1, segundo token. El elemento 2, con índice 2, tercer token. El elemento con índice 3, el cuarto token. ¿Vale? Tokens. Vale, pues ya tenemos los tokens. Si ya tenemos los tokens, ahora lo único que tenemos que hacer es crear el producto. El producto, decimos, vale, pues el producto he mandado crear un builder para que a mí me sea más legible la creación del producto. ¿Vale? Pues vamos a utilizarlo. Devuelvo producto builder y ahora le digo, vale, a ese builder le digo, vale, con la referencia, yo quiero que el producto tenga la referencia, ¿cuál? Y le decimos, pues la referencia será el primer token. Pues token, elemento 0. Seguimos trabajando con builder, porque recordad que los métodos with me siguen devolviendo el mismo builder. Y puedo seguir concatenando with nombre. ¿Y qué tiene? Tokens, el elemento 1. Vale. Seguimos. With ¿qué? El stock. Y al stock yo le tengo que pasar un entero. Mi token es un string. Tendré que convertir de la clase string a entero. Y eso pasárselo aquí como parámetro. ¿Cómo hago esa conversión? A través de mis clases wrapper. Integer, parse como entero. Esto me devuelve un entero a partir de un string. A partir de, yo le paso el tokens 2, el tercer token, tokens 2 será el tercer token, ese string, lo convierto a entero y ese entero va a representar el stock. ¿Vale? Y ya por último, with precio, integer no, doble, parse doble, tokens 3. Ya tenemos configurado nuestro builder y ahora
mandamos construir. Bien. Y ya tenemos definido nuestro método. Obtenemos los tokens que están delimitados por el carácter punto y coma, que hay 4 tokens, y ahora accedemos a ellos, token 0, token 1, token 2, token 3, y se los fijamos a la propiedad campo correspondiente de nuestro builder, para finalmente construir. Bien. Ahora, súper importante, si implementáis algo, probadlo. Yo tengo una línea que es igual a, me cojo una línea de mi CSV. ¿Vale? Ahora pruebo si es capaz esa clase de productos CSV Parser de devolverme un producto a partir de esa línea. Me creo la clase productos CSV Parser. Y ahora utilizo de ese objeto el método apply, al que yo le paso como parámetro la línea. Y ese método apply es lo que me devuelve el producto. ¿Vale? Parser es mi clase que implementaba ese function en donde se define el apply. A mi función le mando, castellanizándolo, le mando a aplicar línea, el string, y ella me devuelve el producto. Y ahora, si queréis, podemos mostrar en pantalla ese producto. Y comprobamos si lo que me muestra en pantalla se corresponde con lo que nosotros tenemos aquí. Pues lo tenemos, mandamos a ejecutar. Podemos ejecutarlo picando aquí o podemos ejecutarlo, como veis, en este ventanita que sale con la combinación de teclas Control R. Pues, Control R. Aquí me sale el number format exception correspondiente a no la coma. Bueno, no sé. 1.479,65. Porque yo lo tengo formateado desde la página Excel, lo formateé cuando escribes un número en español, los millares, millones, miles de millones, tienen carácter separador punto. Vale, pues voy a quitar ese punto de separador de manteniendo la coma. ¿De acuerdo? No sé si esto funcionará o no funcionará. Nos vamos a main. Aquí quito ese punto, comando S y mando a ejecutar control R. Vale. Aquí me sigue dando error por la coma. Vale. Pues punto 65, control R. Y ahora sale correcto.
Pues, por lo que sea, en Excel, no sé si habrá algún sitio donde definir que los números los quieres en formato inglés. En cualquier caso, yo creo que hay una clase donde se puede especificar el idioma para el que yo quiero hacer la transformación. Esa transformación. El idioma es que yo este token se lo dé en español y que él me haga la transformación correcta, asumiendo que las comas son los puntos decimales. ¿De acuerdo? Y si defino como locale el inglés, que me haga la transformación así. Un segundo. Con locales set default, yo estoy indicando cuál es el idioma por defecto. Y el idioma por defecto es, en principio, español de España. Y a ver si esto funciona. No lo sé. Control R. No. Aquí sigue esperando que... Bueno, eso lo tendría que mirar. Seguro que hay algo al que yo aquí le paso una cadena y yo puedo especificar en qué formato me viene esa cadena. Si en español, en inglés o en qué. ¿De acuerdo? Es decir... ¿Cuál, perdón? ¿En locale punto? Sí, pero el español no sale. El español no sale. Bueno, lo veré. En cualquier caso, si no, de nuestro fichero de texto, buscamos y sustituimos las comas por puntos. ¿De acuerdo? Bueno, o en Excel, vamos. Aquí ponemos puntos en el fichero. Y lo tendríamos. El caso es que ya tenemos probado que esta clase nos funciona. Pues ya nos despreocupamos porque la clase nos funciona. ¿Vale? Bueno. Lo que nos pedía ahora, productos CSV Reader. Se encarga de obtener la lista de objetos producto a partir del fichero CSV. Pues vale. Java Class, productos CSV Reader. Tiene que tener una funcionalidad. Entonces decidimos cuál va a ser, ¿de acuerdo? Público. Le pasamos el fichero CSV. Pues método, por ejemplo, real. Se lo especificamos ya sea con un file o con un string. Fichero CSV, por ejemplo, con un file.
y me devuelve la lista de objetos producto. Se asume que este fichero es fichero de texto. Si yo lo tengo que leer un fichero de texto. Ya estamos cansados de hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Crear los flujos correspondientes. Si creo flujos los tengo que cerrar, pues bloques try vinculados a recursos. Try vinculados a recursos. Me creo. Fichero. Como está en un fichero, file reader. FR igual a un new file reader al que le paso como parámetro mi objeto file. File reader, opción enter, añado la excepción a la firma del método. Vuelvo a añadir excepción a la firma del método. Mi método read propaga la excepción y excepción. Los datos, ¿dónde están? Ajenos a la memoria. Por lo tanto, buffer. Buffered reader. New buffered reader. El subyacente, el file reader. Vale. Y con los flujos de texto de lectura no hay más. Porque el buffered reader ya tiene un método readline que me lee las líneas. Pues perfecto. ¿Vale? ¿Cómo tengo que leer? Tendré que estar leyendo líneas mientras el método readline de este buffered reader me devuelva null. Porque null es el indicativo de que he terminado de leer las líneas. Pues perfecto. String línea igual del buffered reader, leo una línea. Y ahora, mientras la línea sea distinto de null, ¿qué? Pues mientras la línea sea distinto de null, tengo que tratar esa línea y una vez tratada la línea, tendré que leer la siguiente. Línea igual del buffered reader readline. Y de esta forma, lo que consigo hacer es leer todas las líneas del fichero. ¿Bien? Vale. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por cada línea, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Transformar esa línea a producto. ¿Cómo lo hacemos? Hombre, esto ya teníamos definido y probado nuestra clase productos CSVParser. Pues utilizamos, perdón, nuestro productos CSVParser. Pues utilizamos esa clase, el método de esa clase, para transformar la línea a producto. ¿Eso qué quiere decir? Que en mi clase productos CSVReader yo puedo decir que entre sus atributos hay un atributo que va a ser productos CSV parser, que voy a llamar parser, cuyo valor va a ser un nuevo productos CSV parser. ¿Vale? Y utilizo ese objeto para hacer la transformación. Por lo tanto, de ese parser invoco al método apply y le paso la línea.
y sé que eso me va a devolver el producto. ¿Vale? Y si mi método tiene que devolver lista de objetos producto, en este método me tendré que crear la lista de objetos producto, por ejemplo, un new array list, en donde iremos acumulando cada producto. De forma que, una vez hayamos terminado de leer, devolvamos esa lista. Y así es como me quedará el método. Me creo los flujos, mando leer y hago la transformación y añado. ¿De acuerdo? Tú fíjate que el cierre los haces aquí. ¿De acuerdo? Al final del bloque try automáticamente se cierran todos los recursos en el orden inverso. Tengo que hacer un flux. No, porque estoy leyendo. ¿De acuerdo? Si estuviese escribiendo, sí tengo obligatoriamente que hacer un flux, porque tengo que forzar el vaciado del buffer. Pero si estoy leyendo, no tengo que forzar el vaciado. ¿De acuerdo? Luego no tengo que hacer flux. Lo tengo. Si lo tengo, lo pruebo. En main, esta parte ya la tengo probada. Vale. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que crearme la clase productos CSV Reader. Igual a un new productos CSV Reader. Y de ese reader mandamos leer el fichero. Y el fichero pues lo creamos previamente. El objeto file, vamos a llamarlo CSV file, igual a un new file y el nombre del fichero que hemos dicho que se llama productos.csv. Pues, productos.csv. Y ahora a mi método React le paso ese CSV file. Este método me podría propagar exception, vale, pues añadimos la excepción a la firma del método. Ahora main es quien va a propagar exception y este método React me va a devolver la lista de objetos producto. Si vosotros definís o invocáis a un método y el método os devuelve algo distinto de void, vosotros, pulsando Option Enter, le vais a poder decir que os cree una variable local. Vale, pues créame una variable local. Y él automáticamente os mete el tipo de dato correspondiente. ¿Vale? Y si ya tenemos los productos, la lista de productos, pues productos, lo más rápido es for each,
y le pasamos el system out, la referencia inline. Muéstrame en pantalla esos productos. Y ahora veremos si realmente esto nos lo hace o no. Control R. Esto nos lo lee. Bien. Vale. Pues asumimos que ya somos capaces de obtener la lista de objetos productos a partir del CSV. Vale, pues toda esta parte ya la tenemos. Ahora, ¿qué es lo que me dice? Serializa los objetos producto en un fichero productos ser. Vale. Y me dicen que esa serialización tiene dos posibles implementaciones. Productos ser by object o productos ser by container. Esta clase y esta clase tienen que implementar el interface productos service, donde este interface define estos dos métodos. ¿Vale? Ese interface lo que define es cómo debo serializar una lista de productos y cómo debo deserializarla. Primero, definimos el interface. Definimos dentro de ese interface estos dos métodos. Y luego mandaremos implementar esta clase será la que implementa aquel interface, esta otra clase será la que implemente también aquel interface. ¿De acuerdo? Implementaremos la serialización de una forma, como dicta aquí, y en esta otra, como dicta aquí. ¿Vale? Interface, productos service. Vale. Copiamos. En nuestro proyecto creamos Java Class, un interface que se llame así. Vale. Lo tenemos. Métodos que tiene que tener. Este. Lista. Object output string. Ya lo tenemos. Y este otro. ¿Puedes repetir una vez cómo había creado los productos? Sí. Un segundo. Mando a importar todos y ya está. New, Java Class. Ahora lo que quiero es un interface y aquí pongo el nombre. Vale. Ya tenemos definido el interface. ¿Vale? Y ahora lo que me dicen es, yo tengo que tener dos clases, al menos dos clases que implementen ese interface. Producto service by object. Vale. Y nos creamos esa clase. Y esta será una implementación de lo que hemos dicho, productos service. Y si es una implementación, me exige los dos métodos, serializar y deserializar. O lo que es lo mismo. ¿Cómo escribo en este object output string estos datos? Y me dicen en producto service by object, que la implementación tal
en la que la escritura se realizará por cada objeto producto. ¿Vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Crearme los flujos y el flujo, bueno, el flujo que ya lo tengo, lo que tengo que hacer es escribir cada uno de estos objetos producto. ¿Vale? La forma más fácil, itero por todos estos productos y por cada producto en el object output string mando a escribir el objeto producto. Pues un poco así, ¿no? Fijaros, yo aquí no tengo que cerrar flujos ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque a mí el flujo me lo pasan como parámetro. Luego, quien haya creado el flujo y quien me pase a mí como parámetro del flujo, que aquel sea el encargado de escribirlo, de cerrarlo. ¿De acuerdo? Si yo lo serializo así, objeto a objeto, así también es como debo de serializarlo, objeto a objeto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, dado un object input string, donde se asume que este object input string estará vinculado a un flujo en donde se han escrito los productos de esta forma. Si yo lo que quiero es leerlo, lo que tendré que hacer será, el object input string ya me viene dado, alguien los ha creado. ¿De acuerdo? Yo lo único que tengo que hacer es leerlo. Vale. Para leerlos, yo asumo que lo que hay escrito son objetos producto. Luego es un flujo de objetos producto. Lo que tengo que hacer es, mediante un bucle infinito, estar continuamente leyendo el object output, el object input string, read object. Este objeto será un producto, perdón. Un producto. La clase será un producto. Y por tanto, tengo que hacer cast. Si yo tengo que devolver la lista de productos, lo que tendré que hacer será crearme esa lista, una lista de objetos producto, productos, leo un objeto, lo añado a mi lista, y paso a leer el siguiente, y así indefinidamente. Cuando se termine, yo finalmente tendré que devolver esa lista de objetos productos. ¿Vale? Bien, decíamos, si yo planteo un bucle infinito donde estoy continuamente leyendo, al final, ¿cuándo salgo del bucle? Es, ¿cómo sé que he terminado de leer? Decíamos, sé que he terminado de leer porque este object input string me propaga una excepción, EOF exception, que yo tendré que proporcionar un manejador para esa excepción con el propósito de salirme del bucle infinito. Esa excepción no es un error, es un indicativo de que he terminado de leer todo el fichero. Por lo tanto, todo el bucle debe ir dentro de un try
en donde debo proporcionar un manejador para la excepción de tipo notefile exception, que haga nada. Como veis, si aquí mandamos leer y me dice, mira, no hay nada más que leer, se produce la excepción. Quien maneja la excepción es aquí, por tanto, la secuencia del programa salta directamente aquí. O lo que es lo mismo, ya ha terminado el bucle while. Y una vez ejecutado el manejador para esa excepción, que no hace nada, es cuando devolvemos la lista de productos. ¿De acuerdo? Pues esta será una forma de implementar la serialización de serialización de nuestros productos. La otra forma era PyContainer. Lo que nos piden es que cuando yo serializo ya directamente la lista de objetos productos. Van a escribir solamente una cosa, la lista. Y cuando deserializo, mando leer una cosa, la lista. Esa lista incluirá, cuando la serializo, todos los objetos producto, y cuando deserializo, la lista contendrá todos los objetos producto. Por lo tanto, me lee todo el fichero de una tagada. ¿De acuerdo? Pues la otra forma será creando la clase productoSerdes PyContainer, donde lo mismo, esta será otra implementación de productoSerdes. ¿Cómo serializamos? Sin más que en nuestro object outputString mandamos escribir el objeto, la lista. ¿Podremos hacerlo? Sí, en tanto que la lista es serializable. Y lo es porque los elementos que contiene lo son. Si el elemento que contiene no es serializable, la lista no es serializable. Yo he escrito solamente un objeto, solo que eso va a desencadenar que escriba todos los objetos contenidos en la lista. ¿Vale? Tan simple como eso. La deserialización, pues del object input string, que leeremos de un flujo del que se supone que hemos obtenido como consecuencia de hacer la serialización, leeremos sin más que leyendo el objeto. Solamente hay un objeto que leer, solamente hemos escrito un objeto. La lista. Y por tanto, esa lista tendrá que ser ese objeto que hemos leído, en realidad tendrá que ser mi lista de objetos productos. Luego, quien me invoque será el encargado de cerrar los flujos. Aquí me da igual. Aquí solamente nos encargamos de leer y escribir, leer y escribir. ¿Y qué tenemos? Un productos binary reader y un productos binary writer. El que escribe y el que lee. El que escribe se encarga de crear el fichero binario conteniendo los datos de los productos. Dependerá de un serdes concreto, o de este o este. Se llama writer. Nos creamos esa clase. Decimos, esta clase depende de un serdes concreto. Vale. Pues yo me defino un atributo
que sea ese service, cuyo valor que me lo pasen como parámetro en el constructor. Que yo puedo definir el constructor así, explícitamente, a través del editor, comando N, constructor service, o puedo decirle, porque esto no es más que una clase, y digo, señor, pues, hola constructor. Si ese es mi único atributo, pues ya tengo definido el constructor. Como si le digo, mira, un builder, donde el setter prefix with. Y esto me creará un builder para productos binary writer, en donde yo le digo que con el serdes y le paso parámetro correspondiente. Build y me crea mi productos binary writer. Y me queda más ancho que pancho. ¿De acuerdo? De las dos formas. El caso es que yo le tengo que especificar una implementación del interface. ¿De acuerdo? Y a partir de ese writer, ¿qué me dice? El writer encarga de crear el fichero binario conteniendo los datos de los productos. Vale. ¿Cómo tiene aquí los datos de los productos? Me define un método que me pasa los datos de los productos y el fichero donde yo quiero escribir. Vale. Pues método public me devuelve void y digo write. ¿En qué fichero? En el fichero este. En el set file. ¿Qué datos? Mi lista de objetos productos. Parámetro productos. ¿Y aquí qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer será crearme los flujos e invocar al método de serialización de este, de quien sea. ¿Vale? Este es el que define, al final, el serializa en este object output string, esto es producto. Vale. Aquí, en el writer, tenemos los productos. Tenemos que crearnos el object output string correspondiente a este fichero. Pues vale. Aquí es donde nos creamos mediante un try vinculado a recursos los flujos. El file output string al que le paso como parámetro mi ser file esto me propaga la excepción correspondiente fichero ajeno a la memoria gano rendimiento si le pongo un buffer input string. Recordad que los flujos son binarios. Buffer input string igual a un new buffer input string que creo a partir de ese file output string. Y ahora, perdón, un input no, es un output.
Estoy escribiendo output string output string. Y finalmente, mi object output string. Que creo a partir del buffer output. Vale. Me he creado los flujos. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Tengo el flujo, el object output string. Tengo los datos. Tengo el serdes, pues de ese serdes invoco a su método, serializa en ese object output string y le paso como parámetro los datos. Y ese me los escribe. Y ahora me encargo de cerrar los flujos. Los cierro con este bloque try asociado a recursos y como entre medio estoy utilizando un buffered, pues puedo hacer buffered output string plus o puedo hacer también object output string plus. Da igual, cualquiera de los dos. Porque este va a invocar al flux del subyacente, del buffered. Y este es que va a hacer el flux. ¿Vale? Pues ya está. Y esto me vale tanto, esta parte y esta parte, me vale tanto para serializar objeto a objeto o serializar la lista. A través de este es cuando yo le digo, yo quiero serializarlo objeto a objeto o quiero serializarlo escribiendo solamente la lista de objetos producto. ¿Vale? Probamos. En main tengo la lista de objetos productos. Genial. Voy a crearme el fichero file correspondiente al fichero set file. Igual a un new file que llamamos, aquí, productos.set. Tendremos que crearlo. Y lo creamos como creando un objeto productos binary writer. Productos binary writer. ¿Cómo creamos ese objeto? Habíamos creado un builder, pues a partir de ese builder. ¿Cuál va a ser el serdes que vamos a utilizar? Y aquí especificamos el serdes. El byObject o el byContainer, que queramos. Pues productos serdes igual a new productos by object. Vale. Y ese es el que le pasamos aquí. Y este será mi writer. Creamos cómo voy a serializar y deserializar, byObject, y me creo el writer a partir de ese. Y ahora que ya lo tengo, de ese
writer, invoco a su método write y le paso mi fichero serFile y le paso mis productos. Y ya habré escrito mi fichero binario serializando esa lista de objetos producto a producto. Control R. Vale. Error no me ha dado. Luego supone que me lo ha serializado. La prueba sería ahora deserializarlo. Leer ese fichero. ¿De acuerdo? En cualquier caso, aquí tenemos nuestro fichero productos ser. Vale. Se ha creado el producto. Si queréis lo podéis abrir en modo texto. Vemos cosas raras, pero vale. Lo ha creado, ya ha creado cosas. Bien. Pues ahora lo que teníamos que hacer era leerlo. Y para eso tendremos una clase productos binary reader, encargado de leer. Y esta clase también dependerá del producto serdes correspondiente. Vale. Pues creamos esta clase, reader. Tiene la misma estructura que el writer, ¿de acuerdo? Es decir, va a depender de un serdes correspondiente, de un serdes concreto, pues lo definimos como atributo, productos serdes, que llamamos serdes, y esto que me lo fijen cuando creo el binary writer. Vale, pues sin más, defino aquí, si queréis, un builder con setter prefix. Y esto, meter esta notación implica que, si vemos la estructura del reader, implica que él me ha metido un constructor que recibe como parámetro un serdes concreto. Luego yo puedo crear este objeto invocando al constructor, lo que me obliga a pasarle el serdes, o bien utilizando el builder, en cuyo caso también le tengo que pasar el serdes. Y ahora, esta clase de que se encargaba. Se encarga de obtener de un fichero binario la lista conteniendo los objetos producto. Pues tengo que tener un método que me devuelva la lista de objetos producto le paso un file que llamo, si queréis, serFile. Y hago los import. En la clase list a ver. Método React me devuelve una lista de objetos productos y recibo como parámetro aquí un file, serFile. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Crearme los flujos, crearme el object input string, que emplearé para, a partir de este serdes, leer. Y este será el que me devuelva la lista de productos. Pero yo me tengo que crear mis flujos. Y si los creo, los tengo que cerrar. Datos en un fichero binario, file, input, string, porque lo que voy a hacer es leer. File, input, string.
mi fichero setFile. Propagamos excepciones que al final throws IOException. Datos están fuera de la memoria, buffer input string, porque estamos leyendo buffer input string igual a un new buffer input string y file input string. Y finalmente el object input string. Object input string. New object input string, que creo a partir de mi buffer input string. Ya tengo este. Y sé que los cierro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Utilizando ese service. Es decir, quiero deserializar los objetos que están en este object input string, que asumo que lo que hay es, al final, una lista de objetos producto, que es precisamente lo que yo tengo que devolver. Y aquí me falta por propagar la excepción class not found exception. Pues añadimos esa excepción a la firma. Y ya está. Porque este try se encarga de crearlos y cerrarlos. ¿Tengo que vaciar buffer? ¿Estoy leyendo? No. ¿Vale? Lo tenemos hecho, lo probamos. Igual que tenemos el reader, nos creamos, o igual que tenemos el writer, nos creamos el reader. Vale. Productos binary reader. Productos binary reader. Hemos definido un builder y decimos emplea como service obviamente el mismo service. Lo que yo utilice para escribir es lo mismo que tengo que utilizar para leer. Y ahora a través de ese reader leo el fichero. Y el fichero seguirá siendo mi setFile. Y aquí obtendré mi lista de productos. Productos 2, si queréis. Luego, en mi programa, defino el fichero CSV, que se va a llamar productos CSV. Defino el fichero ser. Vale. Creo el CSV Reader a través del que leo la lista de productos contenidos en el fichero CSV. Me creo la serialización de serialización, indicando que va a ser por objeto. Me creo el writer y mando escribir en ese fichero estos productos. Ahora me creo el reader utilizando el mismo service, que es compatible. ¿Vale? Y mando leer ese fichero. Aquí este método real me va a propagar también la excepción class not found exception. Vale, pues el método main me propaga tanto IOException como class not found exception. Vale. Y aquí tengo mi lista de productos. Lista de productos que imprimo.
Y entonces he leído el CSV. Escribo en el binario objeto a objeto y leo y muestro los datos. Si los datos que me muestra son los que aparecen en el fichero CSV, me ha funcionado. Control R. Pues ahí está. Y estoy serializando objeto a objeto. Que yo no quiero serializar objeto a objeto, que quiero serializar by container. Lo único que tengo que hacer es cambiar mi service. Que no sea service by object, sino que sea service by container. Todo lo demás me va a funcionar exactamente igual. Y solamente he cambiado la forma en la que va a hacer la serialización. Si ahora mando a ejecutar, el resultado es el mismo. Pero he escrito en binario algo completamente distinto. Aquí este ficherito set es completamente distinto a lo que había escrito antes. De forma directa o de forma indirecta, el fichero contiene la información de todos los productos, pero distinto. Y fijaros que al final, según lo tenemos programado, lo único que cambia es el service. Lo único que cambia. Solamente esta línea, la línea 17. Todo lo demás me funciona exactamente igual. ¿Y qué es lo que he conseguido al final? Vale, sí, el programa me funciona y lo podría haber hecho con una única clase que me hiciese todo. Pero de esta forma, yo tengo al final una clase que se encarga de leer un fichero siguiendo un determinado service. En esta lo escribo. Aquí es donde solamente paso una línea y me transforma a producto. Aquí me lee un fichero CSV y utiliza el parser correspondiente. Este es el interface que dicta cómo se debe serializar y deserializar. Dicta, define cuál es el protocolo, define cuáles son los métodos que hay que utilizar. Y solamente define esos métodos. Y en estas otras clases implementamos la serialización y deserialización escribiendo la lista de objetos o bien escribiendo cada uno de los objetos que recibimos en la lista. Al final, vale que tenemos muchas más clases, pero está mucho más modularizado y una clase depende de, al final, lo importante que quiero que veáis aquí, que una clase depende, o podemos conseguir que dependa de interface, no de una implementación concreta, sino de un interface. Vale. ¿Tenemos alguna duda? ¿Os ha funcionado esto? Vale. Pues lo dejamos aquí. Ahora me he pasado 10 minutos. Por la mañana acortamos 20. Todavía me debéis 10. Y bueno, lo dejamos aquí y seguimos en la casa.